A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta On Ezequiel. the fifth day of the fourth El año month, quinto de la deportación del that rey is, of Joaquín, King el día Jehoiakim, 5 del mes cuarto, the word of the Lord vino came la to palabra the del priest Señor a Ezequiel, son of hijo Buzi, de Busí, in the land of the Chaldeans, sacerdote by the river en tierra de los caldeos, a orilla del río There the Queba. hand of the Lord Entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor, As I looked, a storm y vi wind que venía came del from the norte north, un a viento huge huracanado, cloud with flashing una fire, gran nube enveloped in brightness. y un zigzagueo From the midst of de which relámpagos, the midst of the nube fire, nimbada de something resplandor, gleamed y like entre el electric. resplandor Within it were figures como el brillo del resembling electro. four En living medio de estos creatures aparecía la figura that de looked 4 like seres this. vivientes. Their form was human. Tenían forma humana. Then I heard the sound Y of oí their el wings, rumor like de the sus alas, roaring of mighty como waters, estruendo de like the aguas voice of the caudalosas, Almighty. como la voz del When they Todopoderoso. moved, the sound of the Cuando tumult was caminaban, like the din of an griterío de army. And when they multitudes, stood still, como they estruendo lowered de their tropas. wings. Cuando se Above the detenían, firmament abatían las over their alas. heads, También something se like a oyó un throne could be estruendo seen, sobre la looking plataforma like que sapphire. estaba encima de sus cabezas. On it was seated Cuando up se above detenían, abatían one las who alas. had the Y appearance por of a man. encima de la plataforma que estaba sobre Upward sus from what cabezas había resembled una his especie waist, de zafiro en I forma saw de what trono. gleamed like Sobre esta electro. especie de trono sobresalía una Downward figura from que what parecía un hombre. resembled his Y vi waist, un brillo como I el de saw what electro, looked like algo así fire. como fuego He lo was enmarcaba. surrounded with De lo splendor. que parecía a su cintura para arriba Like the bow y de lo que which parecía a su appears in the cintura para clouds on a abajo, rainy day vi algo así was como the fuego. splendor that surrounded Estaba me. nimbado de Such resplandor. was the vision El of the resplandor que lo likeness nimbaba of the glory era of the como el Lord. arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Heaven and earth are filled. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Praise the Lord from the Alaben al Señor en el Praise cielo. him in the highest. Alaben al Señor en lo alto. Praise him, all you Alábenlo angels. todos sus Praise ángeles. him, all Alábenlo hosts. todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Let the kings of the earth and Reyes y pueblos del orbe, princes and all the príncipes judges of y the jefes del mundo, young men too, los jóvenes, también las doncellas, old men and los lords. viejos, junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de Praise tu the gloria. name of the Lord. Alaben el For nombre his del name Señor, alone el único is nombre exalted. sublime, His majesty su majestad is above earth sobre el and heaven. cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. And he has lifted Él up the acrece el horn of vigor his de su people. pueblo. Be this Alabanza de todos sus fieles, de Israel, from the children of Israel. su pueblo Close to escogido. him. Hallelujah. Aleluya. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alleluia. 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 Come, bride of Christ, and receive the crown. Ven, prometida de Cristo, y recibe la corona. Hay un lugar preparado para ti por toda la eternidad. Alleluia. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus and his En disciples aquel were tiempo, gathering in mientras Galilee, Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús:
Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se levantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We have here another prediction of his Tenemos aquí otra predicción de su pasión, by Christ. anunciada a los apóstoles por Cristo directamente. Man is to be handed over to El men, Hijo de Dios and they will kill him, and he will be puede raised. ser entregado a manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Proof of Jesus's También divinity. vemos una sutil prueba de la divinidad de Cristo en la pregunta que formula San Pedro acerca del impuesto del templo, sin que Pedro hubiera dijese Concerning the palabra de lo que había pasado con respecto a la interrogatorio que había recibido de parte de los letrados acerca del and so we're told impuesto del templo. Así que escuchamos que cuando time to speak. ingresó a la casa, antes de tener tiempo de hablar, Jesús le preguntó, What is your opinion, Simon? ¿qué opinas, Whom do the kings of the Simón? earth take toll Los of reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, etcétera? San Pedro le contesta, y entonces Jesús le dice nuevamente, drop in a hook, and the first Anda, fish you pull out ve al agua, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógele y págales por mí y por ti. Vemos aquí entonces la obra de Dios. Peter had just gone through in regards to questioning. He has Él this sabe lo que le acaban de preguntar a San Pedro y luego le dice a San Pedro que tome un anzuelo y que saque un pez and so we see here que contiene una moneda que vale el doble del impuesto del templo. Está ofreciendo a Jesús una sutil prueba de su divinidad a los apóstoles, pero me quiero enfocar en esta primera parte del Evangelio con respecto a la pasión que predice acerca de sí mismo y lo que va a sufrir. Algo que, por supuesto, los grandes mártires de la Iglesia están llamados también a defender su fe al punto de martirio de la sangre, o sea, el martirio rojo en lugar del martirio blanco de la persecución, aunque es obvio que un martirio blanco de persecución a menudo precede el martirio rojo de la sangre, pero el hecho permanece, hermanos, que algunos están llamados al martirio de la sangre y otros están llamados al martirio blanco de la persecución y tribulación. Todos en nombre de Cristo y en defensa de la verdad que Él nos ha dado por medio de la revelación divina, y tal es el día de fiesta de hoy en honor de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, quien con afecto llamo una de mis hermanas en el cielo, porque yo quiero mucho a Santa Edith Stein. A los que han venido a mis retiros saben que yo siempre la invoco por nombre antes de ofrecer una de mis conferencias. Santa Edith Stein, su nombre de religiosa es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es la gran filósofa, mística y mártir que murió en la cámara de gas en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Es un maravilloso ejemplo de fe y de servidumbre, dos cosas que son muy importantes en las lecturas litúrgicas de esta semana pasada y también durante esta semana de tiempo ordinario, la semana 29. Hemos de ver este tema que continúa de fe y servidumbre, como los dos van de la mano. Santa Edith Stein es un maravilloso ejemplo de las dos cosas. Su seguimiento de la fe fue efectivamente un seguimiento de la verdad, porque ella fue una gran filósofa, una gran pensadora. Nació judía, se volvió atea
cuando a finales de su adolescencia, luego durante la Primera Guerra Mundial, cuando ayudaba en la Cruz Roja, empezó a inclinarse hacia el agnosticismo. Estudió varias fees protestantes, casi se convirtió al luteranismo, en cambio se volvió católica. Luego se hizo una monja carmelita enclaustrada y precisamente por sus raíces y orígenes judíos fue arrestada por los nazis justo dentro del monasterio carmelita en Echt, en Holanda, y fue llevada a Auschwitz con su hermana Rosa, quien servía como hermana externa para el mismo monasterio carmelita, y fue martirizada ahí en Auschwitz. Es un gran ejemplo de fe y servidumbre, como mencioné. Mientras que estaba en el monasterio carmelita, recibió permiso especial para continuar sus escritos filosóficos, en especial aquellos inclinados hacia la fenomenología, un área de la filosofía que le gustaba mucho, al igual que Juan Pablo II y otros grandes pensadores católicos como Dietrich von Hildebrand y otros. Edith Stein fue la menor de una familia judía grande, fue una estudiante sobresaliente y estaba bastante versada en filosofía con un interés particular en la fenomenología. Eventualmente se interesó en la fe católica y en 1922 fue bautizada en la Catedral de Colonia, Alemania. 11 años después, Edith ingresó a los Carmelitas de Colonia e inició su vida como monja carmelita enclaustrada, pero por causa de las ramificaciones de la política en Alemania, Edith, cuyo nombre en la vida religiosa era hermana Teresa Benedicta de la Cruz, fue enviada al monasterio carmelita en Echt, en Holanda. Cuando los nazis conquistaron Holanda, Teresa fue arrestada y con su hermana Rosa fue enviada al campo de concentración de Auschwitz. Teresa murió en las cámaras de gas de Auschwitz en 1942 y en 1987 fue beatificada en la Catedral de Colonia por el Papa Juan Pablo II. Más adelante fue canonizada y también proclamada una de las 3 copatronas de Santa Patronas de Europa junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, también por el Papa Juan Pablo II. Así que vemos la grandeza que ella tuvo durante su vida y a través de sus escritos, tanto así que Juan Pablo II, más adelante, justo después de la canonización, la proclamó una de las 3 grandes santas patronas de Europa. Dije anteriormente que su búsqueda de la fe fue precisamente una búsqueda de la verdad, con V mayúscula. Esto lo vemos en especial en el recorrido que emprendió desde sus orígenes y raíces judías hasta por su ateísmo, por su agnosticismo, su estudio de varias fes protestantes, casi se hizo protestante, luterana, y más bien se hizo católica y monja enclaustrada, carmelita encima de eso. Durante todo ese tiempo mantuvo su gran amor por la filosofía. Me gustaría leer un par de breves segmentos de su biografía. Uno tiene que ver con esta búsqueda de la verdad y cómo la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, una de las grandes 3 doctores mujeres de la Iglesia, tuvo un efecto tan profundo en Santa Edith Stein. La segunda cosa que quiero leer sobre ella es un breve segmento sobre su vida, acerca de cómo permaneció tranquila a pesar de haber sido arrestada por los nazis, y cómo ayudó a las demás madres en el campo de concentración junto a ella, y también ayudó a los pequeños niños, y cómo le fue posible mantener cierto decoro de paz y serenidad en medio de esta gran maldad que la rodeaba. Así que el primer breve segmento que quiero leer tiene que ver con su búsqueda de la verdad. Junto con su estudio de los 4 evangelios, Edith Stein también había estado leyendo las obras del religioso danés Søren Kierkegaard, en particular su educación cristiana, pero su énfasis en la individualidad ante Dios y su visión de fe no es un riesgo mayor que un salto al vacío hacia Dios. Eso la desilusionó. Ella quería más certeza de lo que ofrecía Kierkegaard en sus escritos. Finalmente, en el verano de 1921, llegó al punto clave que había de llevar su búsqueda de la fe
a su conclusión. Edith Stein estaba acostumbrada a pasar largo tiempo visitando sus amigos luteranos, su amigo luterano Mark Fierstedt en su granja. En cierta ocasión, Marta estaba mirando los libros de su amigo en su librería en casa, buscando algo para leer. Sus anfitriones, marido y mujer, habían salido a cenar, así que la habían dejado sola en casa. El libro que ella eligió de su biblioteca fue la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, titulada Su vida. Cuando empezó a leerlo, lo encontró absolutamente imposible de dejar de leer y literalmente se quedó leyendo toda la noche en vela. El día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, cuando finalmente había terminado esta autobiografía de Santa Teresa de Ávila, lo puso sobre la mesa y dijo en voz alta: esta es la verdad que he estado buscando toda mi vida. Esta es la verdad que he estado buscando mi vida entera. Nadie más en la biblioteca lo dijo en voz alta. Esa fue su propia confirmación. Cuando Edith encontró en la autobiografía de Santa Teresa, fue la confirmación de su propia experiencia. Dios no es un Dios de conocimiento, sino un Dios de amor. El conocimiento viene después. No revela sus misterios a la inteligencia deductiva, sino al corazón humano que se entrega a sí mismo a Él. Junto con mística, Santa Teresa de Ávila también fue una psicóloga nata y maestra de filosofía. Las experiencias que encontró en la autobiografía de Santa Teresa no eran distintas a lo que le había ocurrido a Santa Teresa de Ávila misma 4 siglos antes, cuando leyó las confesiones de San Agustín, las vidas de los santos. Cada uno alimenta al otro. Obviamente se trata de un santo previo, pero esta gran nube de testigos, la cual menciona el libro de Apocalipsis de manera tan bella, este ejército de testigos alrededor nuestro, cómo tenemos que buscar a los santos. El segundo segmento que me gustaría leer de la biografía de Santa Edith Stein tiene que ver con después de su arresto, cuando fue llevada a Auschwitz, su don de servidumbre, y cómo ayudaba a las madres y niños que estaban en la misma sección donde ella estaba antes de ser ejecutados. En estas semanas 18 y 19 de tiempo ordinario tienen un gran aire de una gran enseñanza acerca de cómo ser discípulos y cómo tener fe. Y ese segmento efectivamente tiene que ver con su fe, con su búsqueda de la verdad, y cómo la lectura de la vida de los santos le influenció a ella. Santa Teresa había leído las confesiones de San Agustín. Esta segunda sección tiene que ver con su sentido de servidumbre y de fe, y de cómo la fe alimenta el sentido de servidumbre. Como resultado de la separación obligada de sus esposos, muchas de las mujeres en el campo de prisión donde estaba Edith Stein rápidamente se entregaron a la depresión. Santa Edith trató de cuidarlas de la mejor manera posible, de cuidar a sus hijos, lavaba sus ropas y limpiaba las habitaciones. Una de los sobrevivientes atestiguó lo siguiente, dijo lo siguiente: fue la calma y tranquilidad de Edith Stein lo que la distinguía del resto de los prisioneros. Había un espíritu de miseria indescribible en el campo entre los hombres y mujeres. Los nuevos prisioneros en especial sufrían de ansiedad extrema, pues ya se había corrido el rumor de lo que les esperaba, la ejecución en la cámara de gas. Edith Stein se movía entre las mujeres como un ángel, reconfortando, ayudando y consolándolas. Muchas de las madres se encontraban al borde de la locura y se sentaban llorando durante días sin preocuparse por sus hijos. Edith Stein inmediatamente se dispuso a cuidar de estos pequeñitos, los lavaba, les peinaba los cabellos y se trataba de asegurarse de que recibieran comida y cuidado en medio de las miserias de sus madres. Fe
y servidumbre, incluso en medio de una gran maldad. Esta maldad que rodeaba a Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, su nombre religioso, y cómo seguía practicando la virtud de ecuanimidad incluso en medio de esta maldad. Estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a mostrar nuestra fidelidad, a mostrar nuestra adherencia a la cruz de Jesucristo. Estamos llamados a mostrar nuestra propia servidumbre, la cual es alimentada por la fe y la verdad, incluso en medio del mal que nos rodea en nuestra vida. Volvamos la mirada a Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como uno de nuestros grandes ejemplos para la época moderna. Es una de nuestras propias contemporáneas. Murió apenas a mediados de los años 1940. Es una de nuestras propias contemporáneas. Al comienzo de este tercer milenio, quien ella misma pasó por un gran mal. Siempre miremosla como un gran ejemplo de sufrimiento en medio de la maldad, para siempre ayudarnos a adherir a la fe y a la verdad, para que siempre practiquemos una servidumbre auténtica. Que Dios los bendiga.